Hola, este grupo de Filminas tiene por objetivo brindarle información a los profesionales kinesiólogos que están matriculados en el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Mendoza en cuanto a la razón de la existencia del colegio, la ley de su creación y las funciones que tiene esta institución, lo que nos obliga a darle un marco de análisis a la cuestión y por lo tanto iniciar la charla con, aunque sea un análisis general de el sistema normativo dentro del cual se encuentra inserto el colegio, empezando por la Constitución Nacional. Desde la perspectiva de los abogados, la Constitución Nacional es la pirámide de una estructura de normas y la Constitución Nacional contiene el plan fundamental de organización y de vida en sociedad de una comunidad, en el caso de nuestro, de la Argentina. La Constitución Argentina tiene tres partes: un preámbulo que contiene los grandes objetivos que se propone la Constitución Nacional, entre los cuales está el de promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Y después tiene dos partes: una parte que se denomina dogmática, que es la primera, que incluye todas las declaraciones de derechos y garantías, donde se establecen, valga la redundancia, los derechos de las personas no solo frente al Estado, sino frente a los demás. Y una segunda parte de la Constitución establece lo que se denomina la parte orgánica, o sea, los órganos de gobierno del gobierno nacional o federal y del gobierno provincial, y la cuestión, digamos, de la división del poder entre órgano legislativo, ejecutivo y judicial, y cómo deben articularse esos órganos y cuáles son las competencias de cada uno de ellos. Dentro de ese marco, y en lo que nos interesa para poder abordar la cuestión de la razón de ser y el funcionamiento del Colegio de Kinesiólogos, dentro de la cuestión constitucional es importante destacar dos grandes conceptos o principios. Uno de ellos es el principio de la primacía o supremacía constitucional, y el otro es el de la existencia de derechos no absolutos, sino que se trata de derechos que pueden estar sujetos a reglamentación. Sobre estos vamos a venir a hablar en las próximas filminas. Bueno, como veníamos diciendo recién, el sistema normativo es como una pirámide, y en la vértice superior de la pirámide está como la norma superior o suprema, la Constitución Nacional. Esa noción de supremacía constitucional está consagrada en el artículo 31 de la Constitución de la Nación Argentina, que dice: esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. ¿Qué se pretende con este principio de supremacía constitucional? Establecer un orden dentro del sistema normativo. Existe en un sistema normativo diferentes fuentes generadoras de normas. Un intendente puede dictar normas un juez de falta, puede dictar normas un consejo municipal, una legislatura provincial, un gobernador, un ministro, el presidente, el Congreso Nacional. Y la idea es establecer cómo dentro de esas distintas fuentes normativas hay una fuente normativa que es superior a todas las otras, que es la Constitución, que no es creada por un órgano constituido, sino por un órgano constituyente previo a la existencia de la organización del Estado, que establece esa primera norma básica o fundamental, que es la Constitución, y que establece, como dijimos en la filmina anterior, como el gran programa de funcionamiento de la sociedad. La finalidad práctica del principio de supremacía constitucional es lograr que cualquier norma inferior a la Constitución Nacional respete dos grandes reglas en cuanto a su manera de creación, las maneras de creación o procedimientos de generación de la norma establecidos o admitidos por la Constitución, y que esas normas inferiores en su contenido tengan contenidos que sean compatibles con los contenidos que establecen las normas constitucionales. Cualquier norma inferior a la Constitución que no respete el procedimiento de creación de la norma establecido por la Constitución, o que no respete los contenidos de la Constitución,
es una norma inconstitucional, y así lo pueden declarar los jueces, y a la declaración de una norma como inconstitucional le sigue la inaplicabilidad de la norma al caso concreto que el juez tiene para juzgar. Con respecto a los contenidos, y para que se vea la idea, perfectamente podría haber una norma infraconstitucional, así le llamamos los abogados a cualquier norma que está por debajo de la Constitución, que pudiera tener un contenido contrario a la Constitución. Podríamos dar un ejemplo, que existiera una ley que dijera que el contrato de compraventa de esclavos tiene que llevar sellado. La cuestión es que, y para que se entienda cómo funciona el sistema, el artículo 15 de la Constitución de la Nación Argentina dice que está prohibida la esclavitud. Si existiera esa colisión entre una norma constitucional y una norma inferior en cuanto a los contenidos, ¿cómo se resuelve la cuestión? Como dijimos recién, la norma inferior, por ser contraria a la Constitución, es declarada inconstitucional y por lo tanto no resulta aplicable. Este concepto nos va a ser de utilidad después para entender cómo funciona el sistema en algunos aspectos relacionados con la existencia y el funcionamiento del Colegio de Kinesiólogos. Bueno, como hemos venido diciendo en las filminas anteriores, la Constitución, en nuestro caso de la Nación Argentina, es el vértice superior de una pirámide y como norma superior condiciona la validez de toda norma inferior, la cual será válida si se dicta o se emite siguiendo los procedimientos y respetando los contenidos que establece la Constitución Nacional. Por otra parte, hemos dicho que entre los objetivos que tiene la Constitución Nacional establecidos en el preámbulo, hay básicamente dos que nos interesan en este caso, que es asegurar los beneficios de la libertad por un lado y promover el bienestar general por el otro. Y acá se produce una tensión, la tensión entre la libertad y la autoridad, la tensión entre el individuo y la comunidad. Y justamente tanto la Constitución como las normas inferiores a la Constitución tienen que lograr siempre ese equilibrio entre el respeto de los derechos individuales y la necesaria limitación de los mismos para lograr el bienestar general. En ese marco vamos a empezar a analizar el principio de reglamentación legal y razonable de los derechos. La Constitución Nacional, como dijimos en el preámbulo, dice que uno de sus objetivos fundamentales es asegurar los beneficios de la libertad. Y esto se manifiesta dentro del articulado en la disposición del artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina, que dice: todos los habitantes de la Nación Argentina gozan de los siguientes derechos, y acá viene lo importante, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, y se hace una enumeración de todos los derechos que se le reconocen a las personas, y se dice que esa enumeración de derechos es meramente enunciativa, porque todo otro derecho, aunque no esté contenido en ese enumerado del artículo 14, que surge de la naturaleza humana, le es respetada a las personas. Entre otras, y los derechos que a nosotros nos interesan, el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita y el de ejercer las profesiones, que es lo que a nosotros nos interesa para ir llegando poco a poco al tema o al nexo de estas cuestiones constitucionales abstractas con el tema del colegio. La cuestión es que, por otra parte, hay otro artículo de la Constitución, que es el artículo 28, que es un artículo pivote central, que dice: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, de donde surge la limitación a su vez a la limitación de los derechos. ¿Cómo es esto? La Constitución reconoce a las personas derechos, pero reconoce que esos derechos pueden estar sujetos a una reglamentación. A su vez, esa reglamentación tiene que estar sujeta a determinadas condiciones para ser válidas. Esa reglamentación de los derechos, para ser válida, requiere cumplir una cuestión o requisito o condición formal y un requisito o condición sustancial.
El requisito o condición formal para que la reglamentación de los derechos sea constitucional es que solamente pueden reglamentar los derechos reconocidos por la Constitución Nacional los órganos legislativos, Congreso de la Nación a nivel federal o nacional, legislatura local a nivel provincial. No pueden reglamentar los derechos los poderes ejecutivos, salvo excepciones que no viene al caso analizar ahora. Es regla general solamente por la autoridad legislativa. Y el segundo requisito es un requisito sustancial que se expresa con la palabra razonabilidad. ¿Cuándo hay razonabilidad? Cuando la reglamentación del derecho persigue un fin de interés general, cuando la reglamentación de ese derecho se efectúa de una manera que el derecho sea reglamentado y no destruido, desnaturalizado o alterado. Tercero, cuando en esa relación con el fin propuesto, el medio empleado para reglamentar el derecho es el medio menos nocivo, menos restrictivo del derecho en cuestión. Todo esto después va a tener incidencia, como veníamos hablando desde el principio, en la razón de ser del colegio, y nos va a ir dando también ciertas pautas para establecer hasta dónde interpretamos tiene funciones el colegio y hasta dónde no, y cuándo podría llegarse a ejercer de manera irrazonable el derecho que tiene en este caso el Estado de controlar el ejercicio profesional, cuestión sobre la que vamos a volver más adelante. En este segundo audio, vinculado con esta filmina del principio de la reglamentación legal y razonable de los derechos, voy a tratar de dar un ejemplo de actualidad para explicar cómo funciona una reglamentación razonable de un derecho. Todos sabemos el problema de la pandemia mundial del COVID-19 y que la República Argentina, desde el día creo que era 16 o 20 de marzo, de 2020, por intermedio de una serie de decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente de la Nación Argentina, ha tenido una serie de restricciones o reglamentaciones de derechos. Vamos a tratar de analizar mínimamente este ejemplo en función del marco normativo teórico que hemos expresado en la filmina y en el audio anterior. Hemos dicho que el requisito formal para que un derecho constitucional pueda ser reglamentado es que sea dictada una ley del Congreso, pero también dijimos que había excepciones. Una excepción es el decreto de necesidad y urgencia, que lo puede dictar el Poder Ejecutivo Nacional en este caso cuando la urgencia de la situación le exige reglamentar un derecho porque el trabajo legislativo no sería lo suficientemente rápido como para resolver la urgencia. Ese es el fundamento constitucional por el cual se han dictado decretos de necesidad y urgencia en el caso del COVID en la Argentina. Por supuesto que la Constitución establece que en ese caso, si se tiene que anticipar el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para reglamentar un derecho, esa reglamentación que se hace del derecho por parte del Poder Ejecutivo a través de un decreto de necesidad y urgencia es, podríamos decirlo de alguna manera, una reglamentación provisional del derecho. ¿Por qué? Porque ese decreto después tiene que ser enviado al Congreso de la Nación Argentina y avalado por el Congreso de la Nación Argentina. Y si el Congreso no lo avala, ese decreto queda sin efecto a partir del no aval y hacia el futuro. Entonces terminamos llegando a una ley que avala, en el sentido formal, la reglamentación del derecho. Y ahora vamos a analizar y dar este caso concreto de la explicación de cómo funciona este criterio sustancial de la razonabilidad de la reglamentación del derecho. Si nosotros releemos el artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina, nos dice que toda persona tiene el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la República Argentina. O sea, el derecho de transitar, de moverse. Y ese es el derecho que el aislamiento que estableció los decretos de necesidad y urgencia nos restringió. Este aislamiento social preventivo y obligatorio, creo que era APO,
¿Por qué se justifica desde el punto de vista constitucional la restricción del derecho de circular? Y miren, funciona más o menos de la siguiente manera. El Estado argentino tiene la obligación de promover el bienestar general, respetando al máximo posible las libertades individuales. La pandemia es una enfermedad, la enfermedad genera una alta contagiosidad y por lo tanto un margen porcentual de gente que puede quedar con situaciones de salud grave, con requerimientos de internación y con requerimientos de prestaciones que el sistema de salud puede verse colapsado en cuanto, por ejemplo, a la necesidad de respiradores artificiales. Esa necesidad le plantea el objetivo al gobierno de bienestar general de reglamentar, en este caso, el derecho de la circulación para que el sistema de salud pueda soportar el tratamiento de la gente que se pueda ir contagiando. El medio empleado para lograr ese fin tiene que ser un medio que reglamente el derecho pero que no lo impida. Se ha reglamentado el derecho de circular de las personas y no obstante ello, en algunos casos se ha permitido, no obstante ello, la circulación para que no se llegue a violentar o hacer desaparecer el derecho de circulación. Y aún en las épocas y en los momentos más graves de la pandemia, se ha permitido la circulación de las personas por casos excepcionales, por ejemplo, por lo que se ha dado en llamar situaciones de fuerza mayor y una serie de excepciones vinculadas con una serie de actividades. A su vez, también justifica el sistema la circunstancia de que este aislamiento de las personas es la reglamentación menos gravosa posible del derecho, en este caso de circular, por la sencilla razón de que no hay un medio alternativo de lograr el objetivo, que es preservar la salud de la sociedad, que sea menos perjudicial para la gente. Lo vamos a dar lo vamos a explicar con un ejemplo contrafáctico. Supongamos que existiera una vacuna, ¿no es cierto?, para prevenir el COVID-19. Existiendo una vacuna, ¿hubiera sido razonable, mediante una reglamentación del derecho de transitar, establecer un aislamiento de las personas y una restricción a su posibilidad de circulación, habiendo un medio menos gravoso que esa limitación de la circulación para lograr el objetivo de preservar la salud de la comunidad? En ese caso, no hubiera resistido el test, el control de constitucionalidad, la reglamentación, y hubiera sido irrazonable. Como para que se tenga más o menos un modelo de cómo funciona el sistema. Cualquiera que pueda acceder a estos diversos decretos que han ido estableciendo estas restricciones dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, puede ver todos estos análisis, cómo se efectúan en la parte de los decretos de necesidad y urgencia que se llaman considerandos, que es donde se explica y se justifica por qué se entiende que es necesaria y razonable la reglamentación y la restricción de los derechos. Y otra cosa más, y que no es menor, la restricción o reglamentación de los derechos también tiene que tener, en casos de emergencia, un límite temporal. Por eso se iban haciendo estas reglamentaciones normalmente cada 15 días, siempre a la espera de ver cuál era la evolución que el Consejo de Expertos Epidemiólogos iban dando con relación a la pandemia y encontrando o tratando, en función de la información obtenida hasta ese momento, si había alguna alternativa para seguir con la reglamentación del derecho, pero de una manera menos restrictiva hacia futuro, en la medida que eso fuera posible, para mantener el equilibrio siempre entre darle mayor libertad de circulación a las personas, siempre y cuando ello no condicionara el objetivo de bienestar general, que era proteger la salud de la comunidad. Es más o menos un ejemplo de cómo funciona el tema de la razonabilidad en un caso actual. Como veníamos diciendo en las filminas anteriores, la Constitución establece un equilibrio, o pretende establecerlo, entre la necesidad de autoridad y la necesidad de libertad. La Constitución reconoce los derechos de los individuos, pero también la posibilidad de sujetarlos a una reglamentación. También es importante destacar que en la segunda parte de la Constitución, llamada orgánica, se establecen dos niveles de gobierno, a nivel nacional y a nivel federal y a nivel provincial,
Y en el nivel provincial, las provincias, a través de sus órganos legislativos, las legislaturas locales, han reglamentado desde antiguo el ejercicio de diversas profesiones, invocando para la reglamentación de cada una de ellas diversas razones vinculadas con el bienestar general. Así se han dictado leyes reglamentarias del ejercicio de profesiones que se considera que son de interés público, como la abogacía, la ingeniería y, en el caso nuestro, de las profesiones de la salud. La razón, por ejemplo, por la cual se reglamenta el ejercicio de la ingeniería es la cuestión de la seguridad pública, tanto, por ejemplo, edilicia como de las personas. Imagínense un ingeniero civil o con grandes efectos de preparación, o una persona que no tiene el título de ingeniero civil planificando y construyendo una casa. En el caso, bueno, de las profesiones de la salud, la razón es evidente. El Estado entiende que dentro del gran objetivo de lograr el bienestar general, una de las maneras de lograr ese bienestar general es lograr la adecuada protección de la salud de las personas a nivel individual y de la comunidad. Y tradicionalmente esa ha sido la justificación por la cual se ejerce el poder de policía y la policía sobre las profesiones vinculadas con la salud. Hemos incorporado dos conceptos. Poder de policía es una vieja denominación con la cual se hace referencia a la atribución que tiene el órgano legislativo de dictar leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos. Y la policía es la actividad administrativa mediante la cual una determinada autoridad, normalmente del Estado, controla que esa ley que ha sido dictada por la legislatura en ejercicio del poder de policía sea efectivamente cumplida. Y a esta actividad administrativa se le denominaba policía, en este caso policía del ejercicio de las profesiones. Bueno, ya habíamos introducido en la filmina anterior los dos conceptos de poder de policía y de policía, en este caso del ejercicio de las profesiones. Ya habíamos dicho que poder de policía era la atribución que se da a nivel del órgano legislativo, por la cual las legislaturas, valga la redundancia, y en cumplimiento del requisito formal que nos establecía el artículo 14 de la Constitución, que vimos bastante más atrás, establecieron una reglamentación del ejercicio de derechos, siempre teniendo en cuenta no solo la forma de ley, sino también un contenido razonable y una finalidad razonable en la reglamentación. Y la policía era aquella actividad administrativa mediante la cual se controlaba el efectivo cumplimiento de esa ley que reglamentaba el ejercicio de una actividad en general o de una profesión en este caso en particular. Y acá llegamos al tema del título de esta filmina, que dice reglamentación del ejercicio profesional, gestión pública estatal o gestión pública no estatal, porque justamente hay dos modalidades posibles para el ejercicio de esa policía, de ese control de cumplimiento de la ley que reglamenta la actividad. Una policía es de gestión pública estatal cuando es el Estado el que cumple esa función pública de controlar el ejercicio profesional. Esta modalidad de reglamentación y de control del cumplimiento de la reglamentación del ejercicio profesional era la que en el ámbito kinésico estaba vigente en forma previa a la sanción de la Ley Provincial 7772 del año 2007, que crea nuestro colegio profesional de kinesiólogos y fisioterapeutas de la provincia de Mendoza. Y como todos los colegas más antiguos saben, en ese caso esa policía de la profesión estaba en manos de un órgano administrativo, por vinculación de la actividad de las profesionales de la salud, era ejercida dentro del ámbito del Ministerio de Salud, que tenía ese control del ejercicio profesional, por ejemplo, a través del sistema de matriculaciones y a través del sistema de control, valga la redundancia, del cumplimiento por parte de los kinesiólogos de la ley que rige o que regula el ejercicio profesional.
Otra manera de ejercer ese control, esa policía, es a través de un sistema de gestión pública no estatal. Y ese es el caso del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Mendoza, sobre el cual vamos a avanzar después. Bueno, como veníamos diciendo en las filminas anteriores, esa reglamentación del ejercicio profesional puede tener una gestión pública estatal o una gestión pública no estatal. Ya habíamos aclarado en la filmina anterior que la gestión pública estatal de la policía profesional se daba cuando el Estado, en este caso provincial, mediante una ley formal ejercía el poder de policía y en virtud del mismo reglamentaba el ejercicio de la profesión, y el control, la actividad pública de controlar el efectivo cumplimiento de dicha ley estaba en manos de un órgano del Estado, en el caso nuestro, el Ministerio de Salud. En otro modelo de gestión, que es el que se da en el caso de los kinesiólogos a partir de la sanción y de la vigencia de la ley 7.772, en este sistema de gestión pública no estatal, el poder de policía de la profesión sigue estando en manos de la autoridad legislativa del Estado, pero esta, mediante el dictado de una ley formal, crea un sujeto de derecho distinto del Estado, que es el colegio profesional, cuyo patrimonio no pertenece al Estado, por eso es un sujeto de derecho no estatal, pero que cumple una función pública, cumple la misma función o parecida función a la que cumplía antes el Ministerio de Salud en el control del ejercicio profesional, y por eso es una persona de derecho público, porque es creada por normas de derecho público y para cumplir una función pública, que eso lo distinguiría de una simple asociación civil o de una fundación, por ejemplo, o de una sociedad civil o comercial privada. Y así aparecen entonces estos sujetos de derecho, que son estos colegios profesionales, personas jurídicas de derecho público no estatal, a las cuales a través de la ley, la legislatura les delega el cumplimiento o el control del ejercicio de una determinada profesión, o sea, le delega a la policía del ejercicio profesional, y normalmente estas instituciones quedan vinculadas a alguna autoridad estatal que ejerce una suerte de contralor del cumplimiento de la función encomendada. En el caso del Colegio de Kinesiólogos, esa articulación se establece a través del Ministerio de Salud. Hasta aquí hemos dado todos los pasos previos para poder abordar, a partir de la filmina que sigue, la sanción, la vigencia de la ley 7.772 que crea el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Mendoza, y dentro del marco conceptual previo que hemos abordado en las filminas anteriores vamos a poder comprender cabalmente cuál es la razón de ser, cuáles son los fines que se persiguen, cuál es la función que cumple el colegio, y a partir de allí poder entender cuándo estamos ejerciendo funciones de manera razonable o irrazonable. Bueno, así llegamos a la ley 7.772, ley dictada por la legislatura de la provincia de Mendoza, y mediante la cual se crea una persona jurídica pública no estatal que se denomina Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Mendoza, para encargarle a esta persona que se crea, que es una persona jurídica pública no estatal, determinadas funciones administrativas que antes estaban en cabeza del Estado. Como se ha dicho en las filminas anteriores, este sujeto de derecho que se crea es una persona jurídica no estatal, porque el patrimonio del colegio profesional no está constituido por bienes que pertenezcan al Estado. Y en segundo lugar, es una persona jurídica pública porque está sustentada su creación en la delegación, que le hace delegación impropia en realidad, porque el término delegación tiene una expresión muy específica en el derecho, y más en el derecho administrativo, pero le delega, le encarga el Estado provincial a este colegio profesional de kinesiólogos y fisioterapeutas de la provincia de Mendoza el ejercicio de determinadas funciones administrativas.
Es importante entonces ver, primero, que es un organismo que no es de creación voluntaria, por lo tanto no es una asociación civil, no es una sociedad civil, no es una fundación, es un sujeto de derecho creado por ley del Estado. Segundo, la finalidad de encargarle a esta institución el ejercicio de la policía de la profesión kinésica justifica la obligatoriedad que tienen todos los kinesiólogos que ejercen de manera permanente u ocasional la profesión kinésica dentro del territorio de la provincia de Mendoza de matricularse. Tercero, este análisis nos da la explicación de cuál es el ámbito mayor de extensión territorial posible de las atribuciones del colegio. Solo tiene atribuciones en el ámbito territorial de la provincia de Mendoza. No puede tener más autoridad territorial que la que tiene la misma provincia de Mendoza que lo crea. Otra cuestión importante es que el colegio tiene, ya va a ir surgiendo con mayor detalle, tres funciones básicas, una hacia afuera, digamos, otra hacia adentro, por decirlo de una manera poco técnica, y una finalidad, de protección general de los intereses de los colegiados, sobre las cuales vamos a volver un poco más adelante. A su vez, esta creación de esta persona jurídica de derecho público no estatal no implica que el Estado, en este caso provincial, se desentiende totalmente del ejercicio de la policía profesional en materia kinésica. Tan es así que de los diversos artículos de la ley surge la relación que existe entre el colegio y el Ministerio de Salud. Entre otras cosas, cuando eventualmente el colegio de kinesiólogos, a través de su órgano Tribunal de Ética y Disciplina, impusiera una sanción disciplinaria a algún colega, este colega, como estamos en ejercicio de función administrativa sancionadora, podría utilizar los recursos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo de manera subsidiaria frente a la ausencia de norma expresa de nuestro propio régimen y hacer una cadena de recursos administrativos para llevar su disconformidad o su cuestionamiento a la sanción impuesta ante el nivel del ministro. Eventualmente lo podría llevar hasta el gobernador y eventualmente judicializar la cuestión en una acción judicial que se llama acción procesal administrativa. Así que vemos que no estamos totalmente, liberados o independizados del Estado. Inclusive hay sanciones de determinada gravedad que no pueden ser impuestas por el colegio, sino que de corresponder deben ser impuestas por el ministerio. Otra cuestión que me parece importante es que estamos frente a una ley y las leyes, como por ahí lo hemos dicho en otros ámbitos, no integran los 10 mandamientos, ¿no es cierto? No estamos frente a un dogma, es una decisión de política institucional crear colegios profesionales, en este caso el de kinesiólogos, para el ejercicio de esta poder de policía, o de esta policía, mejor dicho, sobre la profesión, para lo cual también se exige la matriculación, etc. Pero bien podría el Estado en algún determinado momento, si no está conforme en cómo se ejerce esta función por parte del colegio, dictar otra ley mediante la cual derogar la ley de creación del colegio y ordenar la disolución y la liquidación del colegio y reasumir la provincia de Mendoza, a través del órgano del Estado que corresponda, normalmente en nuestro caso el Ministerio de Salud, las funciones que por esta ley se han atribuido al colegio. Bueno, con lo que hemos visto hasta aquí, se entiende por qué en el análisis que hemos hecho desde la primera filmina hablamos de diversos temas. A ver, el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Mendoza es creado por una ley de la legislatura de la provincia de Mendoza.
la provincia de Mendoza, el Estado Nacional, no pueden ejercer derechos de manera absoluta. El Estado Nacional, el Estado Provincial están sujetos a la supremacía de la Constitución Nacional que vimos en la primera filmina. Los dos niveles de Estado pueden reglamentar el ejercicio de derechos, pero tienen que hacerlo cumpliendo determinados requisitos formales y sustanciales que también hemos visto previamente. En ese contexto, cualquiera de los dos niveles y cada uno dentro de sus competencias puede reglamentar el ejercicio de las profesiones, entre otras la nuestra. Si este es el marco, tiene que quedar bien claro que el Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas no llegó en una cigüeña, ¿no es cierto? Está creada dentro de un marco normativo que va a ir definiendo qué puede y qué no puede, qué debe y qué no debe hacer el colegio, y entiéndase que el colegio no puede hacer más de lo que puede hacer su propio padre o madre, por decirlo de una manera simbólica, que es quien lo crea, en este caso, la legislatura de la provincia de Mendoza. Por lo tanto, nosotros tenemos que sujetarnos a las normas, no solo de la ley específica nuestra, sino del marco normativo de la misma, Constitución Nacional y Provincial, y en los contenidos de las actividades que desarrollemos tenemos que también ajustarnos a esas exigencias, y siempre teniendo en cuenta que un sujeto de derecho tiene atribuciones que están destinadas a cumplir de manera directa su propia finalidad. No debe o no debería tener el colegio atribuciones que sean totalmente ajenas a las razones por las cuales la legislatura la creó, o para las cuales la legislatura la creó. Bueno, para cerrar esta charla respecto de del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas y su creación por ley 77-72, quedan abiertos a futuro tres posibles charlas sobre los tres temas centrales, que son lo que nosotros entendemos las tres funciones principales que tiene el colegio profesional, a desarrollar cada una de esas funciones en una charla. Tenemos tres charlas, una por cada uno de esos temas, a desarrollarse a futuro. Primera gran cuestión, la cuestión vinculada con la matriculación de los colegas y del ejercicio del poder disciplinario respecto de los mismos, que es una de las atribuciones y competencias centrales que tiene el colegio profesional. Y eventualmente entre esa charla analizar la ley de ejercicio profesional y analizar lo que nosotros entendemos deberían ser las faltas que tienen la entidad, la gravedad para constituir faltas éticas que justifiquen una eventual sanción, un procedimiento de investigación que respete la imparcialidad, la imparcialidad del juzgador y obviamente el derecho de defensa en juicio del eventual colega sujeto a investigación, e informar a su vez a los colegas sobre la vía de los recursos administrativos que pueden ejercer en contra de las sanciones que eventualmente se le impusieran por parte del colegio. Todo un gran tema a desarrollar. Un segundo gran tema a desarrollar es la otra gran función que tiene el colegio, que es esa función hacia afuera, que es combatir el ejercicio ilegal de la profesión, dentro de lo cual tenemos que recordar que hay ejercicio ilegal de la profesión cuando una persona sin título profesional ejerce funciones que son propias, digamos, de lo kinésico en el ámbito territorial de la provincia de Mendoza, como también comete ese delito el colega que aún con título universitario no cumple con los trámites de matriculación en el colegio profesional. Cualquier actividad desarrollada que sea propia de las incumbencias propias, valga la redundancia, de nuestra profesión, por un no profesional o por un profesional no matriculado, sería el gran tema a analizar acá, en esta segunda charla, y una eventual tercer charla también en la cual tratar de esa función también primordial que tiene el colegio profesional
por la cual entendemos, el colegio debe ser un facilitador que ayude a cada colega a que desarrolle al máximo posible sus potencialidades en el ejercicio profesional, tanto en materia de capacitación como en materia de facilitación para acceder a herramientas y aparatología necesaria para el desarrollo de su trabajo, y el tema central de la negociación de convenios con obras sociales y prepagas, una gran deuda en el ámbito kinésico de la provincia de Mendoza, trabajando ahí el colegio profesional con el poder de representación que le da todo el ámbito territorial de la provincia de Mendoza para negociar por el colectivo de nuestros colegas las mejores condiciones posibles de acuerdos, ¿no es cierto?, con obras sociales y prepagas para proteger los intereses de los colegiados. Bueno, desde ya muchas gracias.